Bueno, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la materia Gestión de Proyectos de Transformación Digital y Tecnología, de la maestría en Transformación Digital de la Universidad Minuto de Dios. A continuación, vamos a presentar una temática sobre lo que son los riesgos en los proyectos de tecnología en estilo conversatorio. Los estudiantes que vamos a hacer la presentación son Joan Sebastián Jaramillo, Xiomara Romero Díaz, Nancy Tinjaca y mi persona Guido Oro. A continuación, la compañera Xiomara le va a hablar sobre lo que son los riesgos. Vale, entonces, pues lo primero que hay que ver, pues es que es un riesgo. Nosotros hemos tomado la definición o parte de la definición que propone el PMP para los riesgos. Entonces, vamos a entender un riesgo como todo evento imprevisto que afecta la ejecución del plan de proyectos. Entonces, no necesariamente los riesgos obedecen a algo malo, ¿no? Ya hemos estado analizando que esta definición implica que exista un evento imprevisto, puede ser positivo o negativo. Y ese evento imprevisto nos va a afectar el plan de proyecto y la correspondiente ejecución. Entonces, los riesgos o la gestión de riesgos empieza desde la etapa de planeación. En la planeación nosotros debemos identificar los riesgos. ¿Qué elementos o qué eventos imprevistos podrían generarse para la ejecución del riesgo que nosotros tenemos en ese momento? A partir de esa identificación ocurre un proceso de transformación y de clasificación pues, de esos riesgos. Entonces, en ese proceso vamos a tener en cuenta dos variables importantes. Una que es la probabilidad y la otra que es el impacto. Entonces, cuando hablamos de impacto, estaríamos diciendo qué tan severos son los riesgos en caso de que ocurriera. Y ese impacto lo vamos a medir como insignificante, y menor, significativo, mayor o severo, dependiendo pues de la escala de impacto que tuviéramos. Y la probabilidad es cuál es la probabilidad de que ocurra este riesgo. Entonces, es un riesgo con probabilidad casi seguro que ocurre, es probable que ocurra, es moderado o es poco probable o raro. Entonces vamos a ver que tenemos una matriz de calor que estamos observando en este momento que nos va a permitir identificar en cuál segmento de esta matriz está nuestro riesgo. Entonces, vamos a tener riesgos que van a ser muy bajos, bajos, medios, altos, muy altos y extremos. El objetivo en la planificación es identificar esos riesgos, por lo menos los de mayor nivel, los riesgos que vamos a tener como medios, altos, muy altos y extremos, y ver qué estrategias podemos proponer para mitigarlos. Entonces, para mitigar un riesgo, pues tenemos una serie de estrategias que ya vamos a ir viendo poco a poco en cada una de las clasificaciones de riesgos que hemos definido, pero tenemos principalmente tres opciones cuando tenemos un riesgo. Vamos a mitigar el riesgo, es decir, realizar acciones que nos van a permitir disminuir la probabilidad de ocurrencia o disminuir el impacto que podría darme pues la ejecución de ese riesgo. Vamos a tener otra alternativa que sería tercerizar los riesgos. Entonces, generalmente utilizamos un tercero al que le vamos a transferir ese riesgo. Hay ejemplos, por ejemplo, las pólizas de seguro que se utilizan para los proyectos gubernamentales que nos van a permitir realizar esa gestión. A eso le vamos a llamar tercerizar el riesgo, transferirlo. Y la otra, pues es que una vez ya se produzca el riesgo, ya no tenemos otra alternativa más que manejarlo. Entonces ya nuestro riesgo se materializó y tenemos que empezar a ver cuál sería la estrategia para darle un manejo a ese riesgo. Los riesgos durante el proyecto, pues como les decía, se identifican en la fase de planeación y posterior a eso vamos a tener algo que se va a llamar el monitoreo y el control de riesgos, donde vamos a estar revisando uno a uno los riesgos que definimos y empezamos a determinar si esos riesgos que estamos identificando, cómo se encuentran con respecto a la evaluación inicial. Y si hasta ese momento nos han surgido nuevos riesgos que tenemos que agregar a esa identificación o podemos descartar algunos que ya no se presentaron. Entonces, de esa forma vamos llevando un control de esos riesgos. Y como les decía, ya en el caso de que alguno de estos riesgos se materialice, tendríamos que hacer gestión de riesgo y esas gestiones vamos a dejar un acta que más adelante va a poder incluirse en las lecciones aprendidas del proyecto y nos dejaría como una base para tomar en cuenta. A continuación, vamos a hacer una presentación de los principales tipos de riesgos que se asocian a la gestión de proyectos de TI, de los cuales tenemos riesgos de tecnología, riesgos en la cadena de suministro, riesgos de IoT, riesgos de gestión de existencias, riesgos de recursos humanos, riesgos de reglamentación o documentación,
riesgos asociados a la alta gestión y el liderazgo. Vamos a dar inicio con la parte de tecnología con el compañero John. Gracias, compañera Xiomara. Siguiendo la línea lo que ha dicho la compañera Xiomara, es muy cierto que los riesgos se ejecutan en la planificación, pero muchas veces este tipo de riesgos no se materializan y se tiene que, pues, aprender de ellos. Y esto es lo que pasa con estos dos tipos de riesgos. En estos son muy comunes en los proyectos de desarrollo, que son los tecnológicos y la cadena de suministro. Y quisiera explicárselos a través de dos incidentes, dos riesgos que se materializaron con la fábrica de automóviles eléctricos Tesla. El primero es el riesgo de suministro, en donde en 2018 Tesla se materializó este riesgo de desafío de cadena de suministro por parte de los proveedores de baterías. Él tenía una larga lista de espera de clientes para este tipo de modelo Model 3 en 2018 y lo que provocó fue retraso en la producción y una dificultad para cumplir con los plazos de entrega. Principalmente los distribuidores, los proveedores de baterías afirmaron que había problemas de desafíos técnicos y logísticos. Este tipo de baterías que eran en ese entonces Panasonic, Mobileye o LG, que le daban baterías a Tesla, no pudieron cumplirlo. Entonces, ¿qué pasó? Afectaron la capacidad de Tesla para ensamblar este tipo de vehículos y se presentaron obviamente dos incidentes. El primero, el retraso con los proveedores, afectó la entrega oportuna al cliente, y la segunda, dañó la reputación de Tesla en ese momento y también la satisfacción del cliente. Tesla, al ver esto, como comúnmente cualquier empresa haría, es mitigar este tipo de riesgo que se materializó y tomó medidas para abordarlo. Uno de ellos fue comenzar a producir sus propias baterías internamente y hacer una diversificación de sus proveedores. Muy importante aquí decirles que las actividades críticas de los modelos de negocios no se pueden tercerizarse completamente, y es una de las enseñanzas que nos da este ejemplo con Tesla. El segundo es con respecto a la tecnología, como un cambio de análogo a digital puede tener un riesgo, en este caso desde el punto de vista de seguridad. Para para las personas que no saben del todo, Tesla fue el primero que sacó un carro 100% conectado, quiere decir a Internet, a través de dos tecnologías, una tecnología de actualización inalámbrica de software y un segundo asistente de conductor o conducción autónoma. Una vez se implementaron estos sistemas, en 2019 ocurrió otro incidente, en este caso el riesgo en ciberseguridad. En 2019 un grupo de equipo investigador de seguridad hackeó el vehículo de manera remota y comenzó a controlar las funciones de este mismo, mirando o demostrando así la vulnerabilidad de seguridad que tenía este tipo de sistema. Igualmente, Tesla se dio cuenta y mitigó las medidas con cifrado de datos, actualización de software y la colaboración con expertos en seguridad cibernética. Es una enseñanza muy importante en estos dos tipos de riesgo que Tesla mitigó oportunamente y que le dejó pues muchas enseñanzas que ahora ya al día de hoy pues no ha vuelto a suceder. A continuación le voy a dar la palabra al compañero Guido, que hablará de IoT y gestión de existencias. Bueno, Internet de las cosas. La empresa que hoy en día no esté implementando el Internet de las cosas es una empresa que uno puede decir que se está quedando atrás. Los beneficios del Internet de las cosas son muchos, pero también sabemos que estamos sometidos a muchos riesgos, como por ejemplo el malware, el spyware. El Internet de las cosas está en todas partes, en los dispositivos como las neveras, los hondos microondas, las cámaras que ustedes tienen en su casa, las pulseras. Cuando la gente va a trotar, esas pulseras también tienen Internet. Pero lo que no sabemos es esos datos. O sea, ¿será que alguna empresa está vigilando esos datos? Entonces, hay un peligro de seguridad en esos datos, porque no queremos, hay unos datos que nosotros no queremos que otras personas lo sepan. Entonces,
eso es una de las cosas negativas que tiene el Internet de las cosas y sobre los cuales las empresas tienen que trabajar sobre todo en los proyectos de tecnología. Hace pocos años se descubrió que empresas como Google, Microsoft y Amazon estaban espiando a las personas a través de los aparatos que ellos vendían. Cuando se vieron descubiertos, ellos tuvieron que admitir que sí, en realidad que sí estaban escuchando a las personas. En el caso de Microsoft y Google, ellos tomaron medidas para que sus dispositivos no escucharan las cosas de las personas, pero Amazon, a través de un aparato que se llama Alexa, que es muy utilizado hoy en día, eh, le dejó esa labor a los usuarios, para que los usuarios pudieran decirle a Alexa qué datos borrar y qué datos conservar. Eso corresponde pues al funcionamiento de Alexa como tal. Otro de las cuestiones que están en los proyectos de tecnología, o sea, de los riesgos que hay, son la gestión de las existencias. Es algo que parece obvio. Gestión de las existencias, pero imagínense ustedes que no se esté manejando las existencias y en una empresa se dañe un computador y no esté ese repuesto en la bodega. O sea, eso implica que el empleado prácticamente puede perder 1 o 2 días de trabajo esperando que llegue el repuesto, que hagan la orden de compra. Entonces, las empresas tienen que eh, automatizar esa gestión de existencia. Hay muchas formas de automatizar esas existencias a través de un software de alta calidad que maneje tanto la gestión como el control. eh, eh, a continuación, entonces vamos a la compañera Nancy, les va a hablar acerca de los recursos humanos y la reglamentación. Buenas noches. Como lo expresaba Guido, les voy a hablar sobre 2 riesgos asociados a recursos humanos y a la reglamentación o documentación de la información de gestión de proyectos. Voy a iniciar con los proyectos asociados al recurso humano. Entonces vemos 2 actores importantes y son el recurso humano a quien va dirigido el proyecto y el interno, que son las personas responsables de la ejecución del proyecto. Como bien lo tengo escrito en la frase que dice, algunas personas son parte fundamental del éxito del proyecto, pero pues también pueden ser parte importante en el fracaso del éxito de los proyectos. ¿En qué sentido? Muchas veces es por la falta de conocimiento, entonces algunos no están informados o no se les informa sobre cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad del proyecto y el actuar que tienen como parte fundamental y primordial para la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Otro aspecto importante es el error involuntario, a veces por desconocimiento, al manejar un sistema, al pedir información, al suministrar datos, pues no se suministra la información como eso, no se solicita la información como debe ser. Existe otro factor que son las acciones malintencionadas, como pues siempre la moneda tiene 2 caras, entonces algunos estarán de acuerdo con el proyecto y habrá otras partes que no estén de acuerdo con el proyecto, que pueden generar estrategias para que el proyecto no se lleve a cabo. Les voy a contar una experiencia que tuvimos en la ejecución de un proyecto de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para una entidad de orden nacional. Y resulta que es una entidad donde la mayoría de funcionarios son personas ya adultas y ya están muchos puertas a pensionarse. Entonces, ¿cuál fue la estrategia para el cambio de cultura? Se hizo primero capacitaciones y socialización del proyecto antes de iniciar la ejecución del mismo. Se convocaron por dependencias, se convocaron por temáticas y por perfiles de acuerdo a la interacción que iban a tener con el sistema de información, y muchos de ellos no asistieron a estas reuniones. Cuando ya se puso en marcha el proyecto, pues como no habían asistido a las reuniones, no estaban capacitados, pues ahí fue cuando se empezó a presentar los problemas de no saber manejar la herramienta, de para qué me sirve la herramienta, si yo tengo el perfil de gestor o de director, a qué tengo acceso y qué es lo que debo hacer en la herramienta. Entonces sí se presentaron muchos inconvenientes en este aspecto del factor humano. ¿Cuál fue la estrategia para mitigar ese riesgo? Fue volver a capacitar. Ya con el manejo de la herramienta se hacían sesiones virtuales, presenciales,
se estableció una mesa de ayuda donde teníamos un canal electrónico, donde había una extensión exclusiva y habían personas, ingenieros dedicados a la atención del usuario y al enseñar el manejo de la herramienta y el paso a paso para que ellos pues, se familiarizaran con la herramienta y empezaran a usarla. En cuanto a la reglamentación de los proyectos y la gestión de estos proyectos, muchas veces encontramos los antecedentes como parte de planeación, pero no se encuentra en la ejecución, no se documenta parte de la ejecución de los proyectos. No, a veces no llegamos a esta información tan fácil. Nos pasó con un trabajo de la universidad sobre, bueno, otra entidad, donde ellos son un caso de éxito por el cambio que tuvieron frente a la atención de los usuarios, pero ellos encontrábamos los antecedentes, pero no dejaban ver o son muy celosos con contar a qué riesgos se le presentaron, cuál fue la metodología que usaron. Todo esto no fue tan viable o no es tan visible ni tan accesible esa información. Entonces, eso es un riesgo porque es importante documentar los casos de éxito para la misma entidad y para otras entidades de la misma línea que puedan tomarlos como referencia o para investigaciones, como era el caso nuestro. Las lecciones aprendidas también son fundamentales, ¿cierto? Porque es importante tener en cuenta los errores del pasado para no volverlos a cometer. Entonces, es importante llevar el récord de esas lecciones aprendidas, de darlas a conocer y pues a la hora de gestionar nuevos proyectos tenerlas en cuenta quizá para no cometer los mismos errores del pasado. Es triste, pero en nuestro país y en las entidades, si los proyectos o los cambios no están reglamentados bajo un acto administrativo firmado por la alta gerencia, pues muchas veces no se hace caso o se hace caso omiso a esas indicaciones y eso también puede generar un fracaso del proyecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo recomendable es que estén acompañados de un acto administrativo y es importante pues también tener en cuenta estándares internacionales o nacionales en las buenas prácticas para el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Eso era lo que les quería contar. Les cedo la palabra a Xiomara. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, con respecto a los riesgos de alta gestión y liderazgo, entonces vamos a tener en cuenta que dentro de las organizaciones pues está la gerencia y están los coordinadores o diferentes gerentes de las áreas. Entonces, la idea es que para la gestión designemos unos responsables y que esos responsables van a ser los que van a hacer el proceso de transición del proyecto. Entonces, para esto, en PMP, pues hay una sección que es la definición de los stakeholders. También está la sección de plan de comunicaciones, donde cada uno pues va a establecer los canales de comunicaciones que se van a requerir. ¿Cuáles riesgos podríamos tener asociados a la alta gestión y el liderazgo? Por primer lugar, pues estamos mencionando lo que son los conflictos a nivel de las políticas de la organización. Vamos a tener conflictos por temas de valores o creencias en la organización y también vamos a tener lo que es la guerra de poderes. Entonces, dentro de la gestión de los stakeholders y específicamente para los que estamos mencionando que son los de gestión o dirección, de pronto no tanto, digamos, eh, hablemos de la dirección como tal de la organización, sino de quiénes van a ser los responsables de gestionar el proyecto, tanto de cara al cliente como de cara a la persona que está realizando el proyecto. Entonces, tenemos un caso específico que se presentó sobre un gerente de proyectos del cliente que no daba un feedback o no firmaba, digamos, los hitos que se habían comprometido por parte del equipo de la empresa contratada y pues enviaban correos electrónicos, llamadas, pero era muy difícil poder contactarlo. Entonces, esta persona decidió ir directamente a la empresa y el resultado fue exactamente el mismo, o sea, no tenía un espacio, no estaba en la agenda, definitivamente la persona estaba muy copada y pues él no tenía como el feedback del proyecto y realmente ya iban por año y medio, pues efectivamente el desarrollo del proyecto se iba dando, también se estaban haciendo los pagos, pero no había como una firma que me dijera, bueno, ya lo que se está haciendo de forma correcta y ya estábamos aprobando un 50% del desarrollo del proyecto. Entonces, esa persona en un cafecito, como dicen, habló con la recepcionista y ella le decía, bueno, si usted quiere poder comunicarse con él, el único espacio que tiene
es 5 minutos en el ascensor mientras entra al edificio y se dirige hacia su oficina. Esa persona tomó la sugerencia que había hecho la recepcionista y efectivamente desde ahí la relación cambió totalmente porque él aprovechaba esos 5 minuticos para poner al tanto a esa persona, cuadrar las fechas para hacer las firmas y pues el proyecto llegó a buen término con esa relación. Ese digamos que sería el caso donde se logró mitigar el riesgo que se dio de manera correcta. Vamos a ver otro caso que finalmente, pues también tiene mucho que ver con la alta gestión y tienen que ver con las concepciones o los valores pues, que cada una de las personas tenía. Era un proyecto que se implementó en una empresa de gestión, de gestión financiera y de talento humano, un software que manejaban ellos, que se utilizaba para las universidades. Entonces, la empresa decidió postularse a una convocatoria que hizo Colciencias para certificarse en CMMI nivel 3. Entonces, contrataron una empresa pues, para que los apoyara en ese proceso, les dieron las capacitaciones, se certificó el equipo de personas que pertenecían pues, al proyecto. Pero en el momento de empezar a levantar las evidencias, los procesos, las definiciones que se requerían para poder llegar a ese nivel de madurez, empezaron a tener inconvenientes, porque la gerencia no estaba tan de acuerdo con los procesos, con las definiciones de procesos que se estaban dando, porque ellos decían que no iban pues conforme pues a la filosofía y a la política que manejaba la organización. Y realmente era porque los procesos, si bien estaban claros, medianamente escritos, y por decirlo de alguna manera, algunos lo conocían, no estaban de acuerdo, era con la nueva definición de procesos, porque estaban, digamos que ya muy adaptados al tema del desorden. Entonces tuvieron muchos roces para poder llegar a concluir ese proyecto. Finalmente, pues la empresa se certifica. Sin embargo, a lo largo del proyecto, que duró aproximadamente un año, empezaron a desistir, no solamente del proyecto, sino de la organización, recursos, eh, digamos, a pensar, bueno, no, vamos a dejar así, vamos a pagar la multa, porque realmente ese proyecto viene con una condonación en caso de que se pase el nivel, y si no, la empresa tenía que responder con un dinero, entonces ya estaban diciendo, bueno, no, la gerencia ya no está de acuerdo con seguir con el proyecto, entonces vamos a destinar unos recursos para que se pague esa multa y ya, no nos vamos a certificar. Y pues realmente a la hora de la verdad, pues era un valor muy alto que no se podía pues perder, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues siguieron en el proceso, pero muchas de las personas que hacían parte del proyecto terminaron desistiendo del mismo y de la organización y se fueron. El proyecto finalmente se terminó, se logró la certificación, pero el impacto para la empresa pues fue bastante grande porque muchas personas eran claves dentro de la organización y por problemas de conflictos pues de pensamiento terminaron yéndose de la compañía. Ese sería como las experiencias con respecto a estos riesgos que se materializaron de la alta gestión y el liderazgo. Vale, entonces ahorita pues vamos a traer algunas conclusiones, pues a modo de conversatorio, como le indicaba el compañero Guido. Y la pregunta fundamental viene siendo cómo mitigar los riesgos asociados a un proyecto de transformación digital. Entonces, el primer postulado que queremos poner sobre la mesa para discutirlo es generar un plan de riesgos. Entonces, pues sí quisiéramos empezar la discusión con respecto a esta parte. Sí, Sí, compañero, claro. estoy de acuerdo. Para esto, pues, para saber cómo actuar ante una posible eventualidad, ¿no? De que suceda el riesgo. Algo, Mira, algo perdón, importante que disculpa. leía, perdóname, Guido, es que decía que algunos proyectos no necesitaban un plan de riesgo si eran pequeños, la formulación de ese proyecto, si era un proyecto muy pequeñito, pero pienso que siempre debe haber una identificación de los riesgos, si bien no se elaborará un plan del riesgo como tal, pero sí debe haber una adecuada identificación de los riesgos para saber a qué se pueden enfrentar, a qué se puede enfrentar el proyecto en el evento en que algo se salga de las manos o algo no salga según lo planeado. Continúa, Guido, qué Eh, pena. sí, estoy de acuerdo contigo. Lo principal es identificar los riesgos. Inclusive leímos un documento donde en un riesgo se identifican hasta 100 riesgos, pero no todos los proyectos tienen los mismos riesgos. Entonces es importante identificar el riesgo.
Pero para eso hay varias metodologías. Por lo menos podemos coger a todo el grupo del proyecto y hacer una lluvia de ideas. Por lo menos tú, ¿qué riesgo crees tú que va a tener este proyecto? Y así vamos haciendo una lista de riesgos y después de esa lista vamos escogiendo lo más significativo y entonces le vamos a aplicar ya lo que es las siguientes etapas que vienen del manejo del riesgo. Compañero Joan, ¿qué sigue por ahí? Ahí es donde cobra valor importante las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, si tenemos una adecuada documentación de las lecciones aprendidas, podemos saber qué riesgos ocurrieron o se materializaron en el pasado de proyectos similares. Pero Vale. yo también digo que las lecciones aprendidas no hay que mirarlo desde el lado negativo, sino desde el lado positivo también. Sí, Porque claro. puede que, exacto, que uno tenga experiencia positiva, entonces uno coge esa experiencia positiva y la puede aplicar a este proyecto. Eso quería aclarar eso. De acuerdo. Vale. ¿Y qué opinan con respecto a qué tan importante para mitigar un riesgo puede ser esa clasificación de los riesgos por categorías? Sería para identificarlos con facilidad. Sí, podría ser. Y también son bastantes riesgos, ¿sí? Entonces, algunos de los documentos decía, son, como lo expresaba Guido, son como más de 100 riesgos, que son, hay que sectorizarlos o categorizarlos para saber si están asociados, no sé, si son riesgos económicos, si son medioambientales, si son tecnológicos, y el impacto que tienen también esos riesgos si se llegasen a materializar. Entonces, para poderlos manejar es importante clasificarlos en categorías de pronto ya definidas o definirlas para ese proyecto específico. Otro tema que definimos aquí en las conclusiones es que es bien importante aplicar un plan de monitoreo y control. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podría yo identificar esos planes de monitoreo y control? ¿Cómo se harían? ¿Son reuniones? ¿Qué podríamos tener para ese monitoreo y control, compañeros? No, yo pienso que lo principal es que una vez que hayamos identificado los riesgos, creo que como tú hablaste en el principio, por cada riesgo hay que mirar por lo menos la probabilidad de ocurrencia, el impacto, o sea, la tolerancia, el umbral del riesgo. Entonces, eso lo podríamos plasmar en una matriz, por lo menos en Excel, y uno ahí ir midiendo cómo se controla ese riesgo. Yo pienso que Yo es pienso, importante el monitoreo de los riesgos, ¿sí? Porque, y también la frecuencia, hay que hacerlo, por lo menos de acuerdo a lo que dure el proyecto, hay que determinar un periodo de tiempo, cada vez ir monitoreando el riesgo para que uno siga, no, si vamos bien, vamos regular, vamos mal. Sí, estoy de acuerdo con el compañero Guido. Importante sobre todo para prevenir. O sea, a medida que se monitorea, se puede prevenir el riesgo, reducirlos lo más que se pueda o preferiblemente evitarlos. Vale. Dentro de la gestión de proyectos hay un componente que define el PMP que es las gestiones de cambios. Como todos sabemos, pues los proyectos no se mantienen estáticos, vienen siendo cambiantes. Y uno de los principios de los principios pues, que se maneja es cómo yo realizo esa gestión del cambio, porque es uno de los temas pues, que en la vida real se nos presenta bastante. Se define un proyecto y a lo largo del proyecto van ocurriendo cambios y esos cambios pues pueden generar que se identifiquen pues nuevos riesgos, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que se debe desarrollar una adecuada gestión del cambio hacia el interior de la organización. Pero sería gestión del cambio al interior del proyecto o de las personas que conforman el proyecto. sí, voy a acotar algo y es que efectivamente va muy alineado a la gestión del cambio en las personas, ¿sí? Ya sea del equipo que conforma el proyecto, como bien lo menciona Guido, o para las personas a las cuales va dirigido el proyecto. Sí, siempre se requiere del recurso humano para que los proyectos funcionen, porque pues
la inteligencia artificial sola como que no necesita al humano para que le esté indicando, para que esté diciendo, para que esté corrigiendo y pues para mejorar cada día. ¿Sí? Entonces es importante esa gestión del cambio en los documentos, en la estructura del proyecto como tal, pero pues alinearla también al recurso humano que interviene o que se va a ver afectado con el desarrollo de los proyectos. Vale, ya por último, tenemos que conformar un equipo de trabajo que comprenda los objetivos y las estrategias del proyecto y que ese equipo debe tener unas habilidades de gestión de riesgos. ¿Cuáles consideran ustedes que son esas habilidades que debería tener ese equipo? Habilidades en gestión del riesgo, pues que tenga experiencia. Si tienes una persona que ya ha tenido experiencia en proyectos anteriores, ya esa persona se ha presentado a algunas situaciones de riesgo, entonces esa es una habilidad, por lo menos, que la experiencia, la experticia, como dice. Sí, sí, estoy de acuerdo con Guido, pero también podemos formar a las personas, ¿no? Siempre y cuando las personas tengan el conocimiento del proyecto, tengan el contexto, su finalidad, pues podemos también orientarlas para, pues debemos estar alerta con lo que se puede generar y generar estrategias para que no se lleguen a mitigar, pues, a generar los riesgos se me escapó la palabra, a materializar los riesgos. ¿Sí? Entonces es válido, chévere que se cuente con un personal que ya tenga experiencia, que haya trabajado en esos proyectos, pero pues en el evento en que no, yo pienso que también se puede capacitar a las personas en esa identificación de riesgos preventivamente. Muy importante Ingeniero que Joan. este equipo pues esté conformado por personal tanto de la gerencia, lo ejecutivo, como también de los mandos medios, que están a cargo pues ya sea de la producción o del área de marketing o de lo que son cargos o áreas medias de la empresa, para que sea consistente y pues sea la comunicación efectiva y que estén inclusiva, que no vaya a tener sesgos al momento de hacer la gestión de riesgo. Yo creo que lo que menciona Joan es bien importante porque estamos evaluando todos los niveles, desde la gerencia hasta el nivel operativo, y eso es algo clave dentro del desarrollo de los proyectos, porque muchas veces tenemos un gerente de proyectos que no se está comunicando de forma asertiva con su personal y a la final lo que tenemos es una creencia de que el proyecto va muy bien, de que todas las cosas están marchando bien y a la hora de la verdad, pues que es ya la fecha de entrega, la fecha de cumplir con un hito, pues empezamos a tener los retrasos, que eso se da mucho en la industria de TI. Muy de acuerdo, compañero. Bueno, no sé si quisieran agregar algo más a este conversatorio. No, pienso que ya. Pienso que otra de las habilidades, por lo menos en estos tipos de proyectos, sobre todo que es de tecnología, también es el conocimiento técnico de la persona. O sea, debemos contratar a personas muy técnicas, por lo menos que sepan de la tecnología, porque ellos saben los riesgos también que implica la tecnología. También esto sería como una de las habilidades. Vale, compañeros, entonces, pues muy agradecidos por su participación y estaremos hablando en un próximo momento. Gracias, compañero. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.